Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Vamos a empezar. A ver, César Ignacio, ¿está ahí? Muy bien. Dime, ¿qué dijimos que era la osteoartritis? ¿Dónde? ¿Qué es la osteoartritis? ¿No? Guadalupe Álvarez. Sí, pues es una enfermedad articular crónica que generalmente es degenerativa y no inflamatoria de forma primaria y pues es la pérdida progresiva también del cartílago hialino. En el cartílago, ajá. ¿Qué articulaciones son las que principalmente se afectan? Las rodillas, las caderas, columna cervical y las manos. Muy bien. A ver, Miranda, ¿cómo se llamaba la artrosis de la primera metacarpofalángica? No me acuerdo bien, Doc. Ok, a ver, Stephanie. Por ahí anda Stephanie. Y no recuerdo, doctora. Ok. Vanessa. Risartrosis. Risartrosis. A ver, Pamela, dime cómo se llama la artrosis de la cadera. Coxartrosis. Coxartrosis, bien. A ver, Carlos Alberto, ¿cómo se llama la artrosis de la rodilla? Se llama, se llama, se me fue el nombre, doctor. Perdón. A ver, Farid. Tampoco recuerdo, doctora. Qué barbaridad. A ver, Marisol. Gonartrosis. Gonartrosis, muy bien. A ver, Emily, ¿en qué grupo de edad se presenta más la osteoartritis? Creo que ya grandes, Más o menos, ¿qué grupo de edad? no recuerdo bien la edad, o sea, sé que es como de años, pero no recuerdo bien la edad. Ok, a ver, Mariana. Es como en edad laboral, creo a partir de los 40. Sí, más o menos después de los 50, es una enfermedad, pues para que se acuerden así que de viejitos. No siempre es de viejitos, pero ya es, a diferencia de todas las otras autoinmunes que hablamos, la osteoartritis no es autoinmune y ya es después de los 50 años, ¿no? Les mostraba yo una gráfica a qué grupo de edad afectaba más la de la artrosis de manos, las de las caderas y las de las rodillas. ¿Alguien se acuerda cuál era la más temprana de todas esas? De las manos. ¿Manos? La de las manos, ¿no? La de las manos y después seguían las de la cadera y luego las de las rodillas, ¿no? Esas son a mayor edad. Y ¿cuáles eran los hallazgos por radiografía? Elvia, de la osteoartritis. Bueno, podemos encontrar osteofitos o también pues una disminución del espacio entre articulaciones. Eso. Y también podría haber como quistes, ¿no? Eso, muy bien, los quistes subcondrales y la disminución del espacio articular, recuerden, asimétrico, porque la disminución del espacio articular simétrica, o sea que es en toda la articulación, eso es de artritis reumatoide, ¿no? Y aparte de los tratamientos con medicamentos, ¿qué cambios en el estilo de vida dijimos que tienen que hacer los pacientes? Frida. Si está por ahí Frida, despierta. No me acuerdo. Ok, a ver, Jimena.
era cuidado del peso, no cargar cosas pesadas o más, sí, no cargar cosas pesadas y ejercicios de bajo impacto como era lo de la caminata, andar en bici y creo que también aquí entraba lo de, la verdad de eso no estoy muy seguro, lo de la terapia de calor y frío, de estar alternando. Exactamente, terapia calor y frío, bajar de peso. Dijimos que el ejercicio es bueno, antes se creía que deterioraba más rápido la articulación, pero ahora sabemos que es mejor hacer ejercicio a no hacer ejercicio. ¿Y qué medicamentos usamos, Esther? Esther. Bueno, pues paracetamol para los dolores o AINES, no como diclofenaco o así. AINE, paracetamol. Ok, cuando el AINE y cuando el paracetamol no mejoraba, ¿qué otra cosa usamos, Miranda? Opioide, no, pero no, según yo no. Pueden ser los opioides, sí dijimos que tenían riesgo porque pueden producir somnolencia o pueden producir mareo, ¿no? Y entonces en los abuelitos pueden caerse, ¿no? Pero aparte de opioides, a ver, Amado. Es metrotexato, ¿no? Sí, pero sería rarísimo, ¿no? O sea, sí lo tenemos dentro de la bibliografía como en ciertos casos especiales, pero sería como lo menos que usamos, eso sería, si de plano no mejora con nada, ¿no? Pero después de cambios en el estilo de vida, el ejercicio, todo eso, AINE, los opioides, paracetamol, ¿qué más? Diana. Duloxetina. Pueden usarse la duloxetina, ¿ok? Capsaicina igual mencionamos. La capsaicina, que es un derivado del chile. A ver, Leslie. Pues nos había mencionado que casi de los AINES ocupábamos los del grupo COXIP, los heterocoxib, celecoxib, que son los más usados y que tienen protección gástrica. Eso, y de preferencia evitarlos, ¿no? Cuando tenemos antecedentes de una gastropatía o gastritis erosiva por medicamentos, ¿no? Después de todo eso, ¿qué otra cosa, Naomi? Había unos que decían meloxicam y meloxicam o algo así, que también ocupaba. Como los Coxib, los Ixicam, son los otros que son más, pues bien tolerados y con menos eventos adversos, ¿no? De medicamentos ya terminados. Después, ¿qué otra cosa hay, Mariana? Pues en medicamentos no se mencionaron los glucocorticoides, ¿o sí? Ajá, casi, por lo regular no damos orales, pero sí ¿los qué? Intraarticulares, ¿no? Los intraarticulares, ¿no? Esa es la otra terapia, los glucocorticoides intraarticulares. ¿Y qué otra cosa hay intraarticular? Sí, intervención quirúrgica. Antes de la intervención, otra cosa que inyectamos. ¿Sí le puede poner igual ácido hialurónico? Eso, el ácido hialurónico, ¿no? Que es la otra terapia que usamos, sobre todo en rodilla, en hombro, cadera es más difícil, necesita guiado por ultrasonido porque a ciegas es difícil identificarlo, y si no, pues ya viene la cirugía, ¿no? Recordar que dijimos que no siempre correlaciona entre más daño en la radiografía, más dolor, a veces puedo tener poco daño y mucho dolor, ¿no? Y la cirugía no siempre está indicada ya cuando ya el desgaste es un grado 4, ¿no? Dijimos 4 grados en la radiografía, sino todo depende de qué tanto tolera el paciente el dolor. Muy bien. A ver, ¿quién más anda por acá? A ver, a ver, Areli. Sí, doctora. A ver, Areli, ¿qué es la artritis reumatoide? Pues es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que pues afecta principalmente las articulaciones. ¿Cuáles? Pues las manos, las muñecas, pies, rodillas. Bueno, ahorita ya hemos hablado de interfalángicas, manos, lo dejamos para el de primero de medicina, ¿no? ¿Qué articulaciones de manos? ¿Cómo se llama el de los pies? Los pies tienen 1000 articulaciones. ¿Qué articulaciones afecta artritis reumatoide? De las manos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Muy bien. Los carpos. Y ay, no me acuerdo de los pies.
Ok, en los pies, pues los metatarsofalángicos, ¿no? ¿En qué grupo de edad se da Carlos Alberto? ¿No es entre los 30 y 50 años? Es un poco más jóvenes, ¿no? Sobre todo es en etapa reproductiva, a partir de los 20, 30, 40 años, ¿no? Antes de los 50 es lo más frecuente. Y Yunuen, ¿cuál es el cuadro clínico de la artritis y cuáles son los signos principales? Mencionaban que era, por ejemplo, como malestar, el dolor y que podrían presentar, ¿cómo lo mencionaban los pacientes? Como engarrotados, lo que normalmente dice, y tendrían que realizar movimiento y ellos mencionaban eso como para empezar a utilizar esas, las articulaciones podemos presentar los signos clásicos de que cuello de cisne o botonero y así. Eso. ¿La rigidez articular cómo es? La característica. Ajá. Recuerdan que dijimos que dolor es una cosa, ¿no? Le duele la articulación, pero esa sensación de engarrotado, que el nombre correcto es rigidez articular matutina, ¿qué dijimos o cuánto tiempo era la diferencia entre artritis reumatoide y los otros tipos de artrosis mecánica, como la osteoartritis? Me parece que eran menos de 1 hora. Ajá, menos de 30 minutos, menos de 1 hora. O sea, se quita rápido, ni siquiera llega a 5 minutos, ¿no? Se paran, se sienten como rígidos un ratito, pero al minuto ya caminan perfecto. Aquí sí tiene que ser más, ¿no? Mayor a 30 minutos, mayor a 1 hora, ¿no? Con limitación al movimiento. Y el dolor en la artritis reumatoide, ¿mejora con el movimiento o empeora con el movimiento, Leslie? Mejora. Mejora con el movimiento, ¿no? La osteoartritis mejora con el reposo. Esa es la diferencia entre el dolor de osteoartritis y de artritis reumatoide, ¿no? Y ¿con qué anticuerpos hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide? Eric, Sebastián. ¿Sí está por ahí o no está? ¿No está? Ok, a ver, ¿con qué anticuerpos hacemos el diagnóstico? César Ignacio. CSP, ¿qué otros? El factor reumatoide y el anti-CSP. Muy bien. Y por último, a ver, Hernán. ¿Qué dijimos que era el factor reumatoide? Cuando vimos lo de laboratorio, les hablé del factor reumatoide. No me acuerdo. ¿No? Ok. A ver, Andrea. Bueno, pues dijo que era una inmunoglobulina de tipo IgM o también podría ser un IgG, pero más comúnmente IgM, que como que se dirige contra otra inmunoglobulina, o sea, como que está como pegada. Exacto, es una inmunoglobulina contra otra inmunoglobulina, ¿no? Principalmente IgM sobre IgG, eso es un factor reumatoide. Muy bien, entonces antes de empezar con artritis, vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo de lesiones mecánicas. Vamos a compartir. Muy bien, habíamos terminado de ver lo de mano, ¿se acuerdan que era la tenosinovitis de Kervain, el ganglión, el de dentatillo y ahora vamos a ver lo del codo? Otra causa frecuente por la que llegan a la consulta es que tengan un dolor de codo, ¿no? De semanas o a veces hasta meses, sobre todo en la cara de manera lateral a los codos, y las causas de ese dolor pueden ser periarticulares o pueden también ser un aviso de alguna enfermedad autoinmune, pero eso es lo menos frecuente, ¿no? Otra causa puede ser una bursitis. En cada articulación no solamente tenemos ligamentos, tendones, sino a veces tenemos estas bolsitas como de agua que también sirven para amortiguar, esas son las bursas. La bursitis olecraniana
es otra causa de dolor en el codo, ¿no? También podemos tener causas por depósito de cristales, como la enfermedad de Gota. No es un sitio frecuente en el que se presente el dolor, pero sí puede pasar. Y si es una articulación frecuentemente inflamada en la artritis reumatoide. Todas las lesiones que son monoarticulares en el codo, por lo regular mejoran con AINE o puede ser punción o incluso aspiración, ¿no? En el caso específico del codo, les decía yo la bursa. Pues si le hacemos un ultrasonido, vamos a encontrar una imagen en donde está llena de líquido y esa se puede puncionar, se puede poner un poco de corticosteroide intralesional y con eso remite, ¿no? Las bursitis a veces son secundarias a caídas, ¿no? Pacientes que se caen de sentón y ponen los codos, puede generar una bursitis, ¿no? Pero las lesiones más clásicas cuando duele el codo es el famoso codo de tenista o el codo de golfista, son dos diferentes, ¿no? El codo de tenista, su nombre correcto es una epicondilitis lateral, se le llama codo de tenista porque frecuentemente le da a los tenistas, y el codo de golfista es la epicondilitis medial por el tipo de movimiento que hacen los golfistas, ¿no? Y tiene ciertos movimientos de la muñeca que hace que se genere el dolor en el codo y es uno de los signos con los cuales vamos a identificar si está teniendo una epicondilitis. Pero por lo regular es el paciente que se toca y le duele, ¿no? En la cara lateral, una epicondilitis lateral, si le duele la parte interna, una epicondilitis medial. Se da en el grupo etario de 35 a 50 años y lo que requiere para mejorarse son AINE, puede ser oral o tópico, un reposo, tenemos férulas para epicondilitis y hay terapia física y rehabilitación. En caso de no haber mejoría, infiltración. Raramente se opera esto porque la tasa de recidiva es alta. Entonces, para el llamado codo de tenista, una de las maniobras por las cuales la identificamos es hacer que el paciente tenga extendido el brazo y nosotros ejercemos cierta presión sobre la mano como para intentar bajarla. El paciente debe poner resistencia y refiere dolor en la cara lateral. Ese es uno de los datos a la exploración del codo de tenista. También si ejercemos presión en la zona lateral va a haber dolor. Y otras dos maniobras es pidiendo al paciente que haga este movimiento de la mano o una dorsiflexión y va a generar dolor en la cara lateral. Para el codo de golfista tenemos el mismo, pero al paciente le pedimos que nosotros tratamos de alzar su mano y él lo evita y eso le genera un dolor en la cara interna y eso es una epicondilitis medial. Entonces, epicondilitis lateral es un dolor por fuera, epicondilitis medial, un dolor por dentro y se le llama codo de tenista y codo de golfista, ¿no? Reposo, AINE, rehabilitación, infiltración. Eso es el tratamiento, ¿no? Igual otra vez aquí en la imagen en cómo podemos examinar el codo de tenista. Le pedimos al paciente que venza nuestra fuerza. Nosotros tratamos de flexionar su mano. Él lo impide y genera dolor en la cara lateral del codo. Es una epicondilitis lateral, ¿no? Codo de tenista. Cuando llegan por dolor en el hombro, solamente en el hombro y dicen no me puedo peinar, no he podido bañarme, me cuesta trabajo agarrar cosas en alto porque tengo limitación para la movilización, a veces es una lesión del manguito rotador y el manguito rotador constituye un grupo de músculos y tendones que nos van a permitir subir, bajar, rotación interna, rotación externa y abducción del hombro. Seguramente alguno aquí ya ha tenido una lesión del manguito rotador. En los jóvenes también es muy frecuente cuando están jugando, haciendo fuerzas, o también los que van al volante, cuando están alzando mucho el hombro, puede darle una lesión de manguito rotador, ¿no? Y la lesión en el caso del hombro, lo más frecuente es manguito rotador, pero también nos puede dar unas lesiones dentro de la cavidad glenoidea o puede también ser justamente en donde están articulaciones vecinas y no ser previa específicamente el hombro, sino ser, por ejemplo, las articulaciones esternocostales, ¿no? Entonces, el manguito rotador está formado por estos 4 músculos con sus respectivos tendones, ¿no? El supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Aquí podemos observar cómo están insertados los músculos. Vemos que los más grandes son subescapular y supraespinosos, son los más anchos, y tenemos más delgados como el redondo menor y el infraespinoso.
tenemos maniobras para poder identificar qué tendón está afectado. A veces están afectados todos, a veces tenemos 1, 2 o 3 afectados. ¿Cómo evaluamos el supraespinoso? Pues como su nombre nos lo dice, nos permite elevar el brazo. Entonces, si el paciente tiene limitación para elevar el brazo, muy seguramente está lastimado este tipo de tendón o músculo. También existen maniobras que le llamamos con peso o con resistencia. Se le pide al paciente, esa es una maniobra de empty o la maniobra de Hove. El test de Hove es cuando el paciente estira el brazo con el pulgar hacia abajo, como si quisiera hacer esto, y el paciente va a tratar de alzar el brazo y nosotros le vamos a poner resistencia. Eso genera mucho dolor en el hombro, es una maniobra de Hove positivo y nos habla que el tendón y el músculo supraespinoso es el que está lastimado. Para evaluar el infraespinoso le pedimos al paciente que pegue todo su brazo al tórax y le pedimos que haga movimiento de rotación interna y rotación externa. Cuando hay dolor o limitación a la movilización, lo que está lastimado es el músculo o tendón infraespinoso. Para evaluar el subescapular hay dos formas. Uno es pedirle al paciente que pegue su brazo hacia el abdomen y nosotros tratamos de separar su brazo del abdomen, él trata de pegarlo y si genera dolor está lesionado esto. Hay otra forma que es el que se le pide al paciente que gire hacia atrás como si fuera a rascar la espalda, que si se quisiera rascar la espalda, el paciente va a tratar de separar su brazo de su espalda y nosotros vamos a ejercer presión. Si eso le genera dolor en el hombro, lo que está lastimado igual es el subescapular, ¿no? Subescapular es una de maniobra por delante, una maniobra por detrás. Y también se puede hacer ese mismo test haciendo no solamente que haga una fuerza en posición horizontal, sino hacia abajo también y genera dolor en el hombro, es lesión del subescapular. Y el redondo menor, le pedimos al paciente que haga con su brazo a 90 grados y le pedimos que haga flexión y extensión, flexión, extensión. Si hay dolor en el hombro, pues lo que está lastimado es el redondo menor. Y así evaluamos los 4 tendones. También hay otra lesión que se le llama pinzamiento subacromial. ¿Eso qué quiere decir? Como pues está pellizcando los tendones y músculos en la zona del hombro y lo que hacemos es la maniobra o el test de Hawkins. Lo que pedimos al paciente es que haga esta posición a 90 grados y nosotros tratamos de elevar su codo sin que eleve el hombro y bajamos su mano, como si quisiera saludar la bandera, pero en una posición más forzada, y eso genera mucho dolor en el hombro. Esa es una lesión de pinzamiento subacromial, ¿no? Dependiendo de lo que tenga, es así lo que vamos a dejar de tratamiento. Ya sea que sea 1, 2, 3 o los 4 tendones que estén lesionados o que sea un pinzamiento, el tratamiento es reposo, pueden usar unas férulas y podemos hacer infiltración. En el caso del hombro tenemos una técnica anterior y una posterior. La rehabilitación, eso sería primero, AINE, rehabilitación, reposo. En caso de que no mejore, infiltramos y en caso de que no haya mejoría, pues sí el traumatólogo puede realizar alguna cirugía. Casi siempre el orden en el tratamiento es eso: AINE, reposo con férulas o sin férulas, terapia física, si no mejora, punción con esteroide y si no, una cirugía. Las otras lesiones pues pueden ser que ya haya una artritis acromioclavicular, es decir, ya vaya un proceso inflamatorio pero dentro de la articulación, no en el tendón, no en el ligamento, no en el músculo, sino en la articulación. Puede haber también una lesión del músculo bicipital, ahí donde lo que duele es hacer flexión y extensión del brazo, y el famoso hombro congelado, ¿no? El paciente que ya no puede subir ni bajar el hombro porque le dio una capsulitis, se pegó la cápsula articular con el hueso y eso sí es cirugía. Son pacientes que viven con dolor crónico en el hombro y la cirugía puede dar cierto beneficio, pero la verdad es que ya son dolores que difícilmente van a quitarse. La última causa por la que pueden llegar frecuentemente sin ser algo autoinmune, pues pueden ser la lumbalgia, ¿no? El dolor de espalda es otra causa frecuente. Entonces, dolor de mano, dolor de un dedo, dolor del codo y ahora dolor el de la espalda, ¿no? Hay diferentes causas por las que el paciente puede llegar. Lumbalgia solo es el término, ¿no? Porque a veces dice, vengo porque tengo el diagnóstico de lumbalgia. No, pues lumbalgia solamente es que le duele la espalda. Hay que buscarle el origen para saber cuál va a ser el tratamiento.
La mayoría de veces es mecánico, ¿no? Hicieron una mala postura, tienen sobrepeso, su trabajo es estar sentado todo el tiempo, se agachan mal, tienen un mal soporte en el momento de dormir, el colchón no está bien, la almohada está bien, y la mayoría de veces es mecánico, ¿no? Siempre están jorobados. Todo eso puede generar un dolor crónico de espalda secundario a lesión de músculos y ligamentos. Tenemos otras causas que son las neurogénicas, ¿no? Aquellos pacientes que tienen alguna hernia discal, se comprime alguna raíz nerviosa y nos da una radiculopatía, ¿no? O sea, quiere decir el dolor en todo el trayecto del nervio. La menos frecuente, pues, es la inflamatoria, pero es la que nos interesa. La lumbalgia inflamatoria es la característica de las espondiloartropatías. Recordemos que las espondiloartropatías son el grupo de artropatías donde se afecta el esqueleto axial, y la lumbalgia inflamatoria va a ser el dato más importante para sospecharla. Otras causas frecuentes de lumbalgia son las neoplasias, ¿no? Aquellos pacientes que no encontramos una causa y se quejan de dolor, y a veces es algún cáncer que está escondido o de origen psicológico, ¿no? Términos que debemos recordar para poder describir una radiografía o describir ciertos cambios que se van cursando con el tiempo, pues uno de esos es la espondilólisis, que solamente cuando hay un defecto en la separación de las articulaciones, sobre todo entre las vértebras, vemos un espacio más grande aquí que aquí, eso se le llama espondilólisis. La espondilitis solamente es un término de inflamación, está inflamada la articulación intervertebral. Espondilolistesis es cuando hay un desplazamiento entre la articulación, una subluxación, vemos esta vértebra que está más adelante que la otra, y la espondilosis, que es ya cambios degenerativos, ¿no? Cuando en esta podemos empezar a observar osteofitos, nos podemos referir a una espondilosis, ¿no? Entonces, la lumbalgia inflamatoria, que son, o más bien las lumbalgias que son las que nos interesan, tienen ciertos datos que nos pueden ayudar a saber si es inflamatorio, que son los que ya hemos mencionado. Es un dolor con el que amanece, es un dolor que puede despertarlos en la madrugada, es un dolor que mejora cuando empiezan a hacer sus actividades físicas, es un dolor intenso que puede ser incapacitante. Esa es una lumbalgia inflamatoria, a diferencia de las lumbalgias mecánicas, ¿no? Es ese dolor que mejora cuando ya se recostaron, empeora cuando ya está el día avanzando, tiene rigidez articular, pero es cortita, solamente dura minutos o segundos, y mejora con el reposo, ¿no? Ya dijimos que cuando descansan es cuando está mejor, empeora cuando ya empieza a hacer sus actividades. Hay ciertas lumbalgias que les decía yo que son las menos frecuentes, pero que tenemos que buscar intencionadamente si no son otra cosa, si no sea nada más una lesión tendinosa. Y es aquellos que tienen lumbalgias muy jóvenes, antes de los 15 años, o en mayores de 50 años. Mayores de 50 años, buscarles un cáncer, ¿no? Sobre todo de próstata. En menores de 15 años, buscarles algo autoinmune, que sea intenso y agudo. Hay que ver que no sea una compresión radicular severa por un tumor en columna dorsal o lumbar, ¿no? Que sea un dolor nocturno que lo despertó en la madrugada, eso no es algo común, a lo mejor se trata de una espondiloartritis, o que su rigidez articular matutina sea de más de 30 minutos. Que aparte de eso, tengan fiebre, tengan pérdida de peso, haya un antecedente de cáncer en la familia o se hayan fracturado, hay que buscarle algún cáncer escondido, ¿no? Que tenga sacroileitis, o sea, que tenga ese dolor en las pompas, abajito de la columna lumbar, pero hacia las pompas, eso es sacroileitis, porque puede ser una espondiloartropatía. Y si está de manera crónica y aparte tienen un déficit neurológico, o sea, tienen una mononeuritis, una monoparesia, hay que buscarle otra etiología que no solamente sea una lesión de tendón o mecánica. ¿Sale? A ver a quién le preguntaremos. A ver, está por ahí César Ignacio. A ver, dime, César. ¿Cuál articulación? Ahí está en la pantalla. El ejercicio de bajo impacto puede producir mayor deterioro de la articulación. Falso, ¿por qué? Sobre todo en las osteoartritis, ¿no? Muy bien. A ver, Emily. Los AINES son la primera lección en un paciente con antecedente de sangrado de tubo digestivo alto.
Emily. Me parece que es falso. ¿Por qué? Bueno, de lo que escuché en la clase, sí, o sea, algunos se ocupa el AINE, pero creo que por el antecedente no se puede. Recuerden que los AINE tienen mucho riesgo de crear sangrados de tubo digestivo. Entonces, si el paciente ya tuvo un antecedente de sangrado de tubo digestivo, no se les puede dar AINE. ¿Sale? Eric, ¿la colchicina es una opción terapéutica en la osteoartritis? Verdadero, doctora. Sí, no es lo más frecuente, pero sí puede generar cierto beneficio. La colchicina dijimos que se usaba más en gota, pero por esos efectos antiinflamatorios que tienen, porque inhiben la tubulina, se ha visto que podría ayudar un poco si el AINE no mejora, si no le puedo dejar AINE al paciente y tampoco le puedo dejar esteroide y no se quiere inyectar, pues podemos intentar con una colchicina, ¿no? Bien, Heidi. Heidi Hernández, ¿sí está por ahí? Sí, doctora. Muy bien, la cirugía articular solo está indicada cuando el paciente tiene cambios radiográficos de Kellgren y Lawrence grado 4. Falso. ¿Falso por qué? Porque según yo no solo bueno, la indicación quirúrgica no solo va a depender del grado radiológico, ¿no? Ajá. ¿Sino de qué otra cosa? De que como las limitaciones que tiene el paciente, o sea, funcionales, pues si se puede mover o si no ha funcionado su tratamiento farmacológico también o el dolor que tenga. Sí, está bien, depende mucho del dolor o que tenga otras cosas que no estén haciendo que le mejore, ¿no? Muy bien. A ver, Geray, ¿sí baja? ¿Sí está por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien, Geray. A ver, dice, en el paciente con una lesión de maguito rotador, ¿una prueba de Jove positiva se refiere a una lesión del redondo menor? La acabamos de ver. Esa es falso. ¿Falso? ¿Por qué? Ajá, ¿para qué era la Jove? Evalúa otro músculo, el supraespinoso. Eso, muy bien. Excelente. A ver, Mario. Isaías, Mario. ¿Se anda por ahí? Sí, doctora, ¿cuál es? ¿La cirugía está indicada desde el inicio del padecimiento de la lesión del manguito rotador? No, doctora. ¿No? ¿Qué dijimos que usábamos primero? Según yo era, AINE y, reposo. Ajá, después terapia física. Después, ¿qué más? Ajá, y la terapia. ¿Qué otra cosa se le podía dar antes de la cirugía? La infiltración, ¿no? La infiltración, muy bien. A ver, Naomi, por último. ¿Una prueba de Hawkins positiva habla de pinzamiento subacromial? Sí. Exactamente bien. El pinzamiento subacromial podemos evaluarlo con la maniobra de Hawkins, que dijimos que era el paciente como si fuera a saludar a la bandera, pero flexionamos su mano y hacemos que alce su codo y genera mucho dolor en el hombro. Es una Hawkins positiva. Muy bien. Vamos a ver ahora artritis reumatoide, ¿sale? ¿Sí lo ven ahí? Sí se está compartiendo, ¿verdad? No se ve, doctora. Bueno, se ve la otra, nada más. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ya se ve. Muy bien. Entonces, la artritis reumatoide es como la enfermedad más frecuente que vamos a ver en las enfermedades autoinmunes. Es la que más fácil podemos identificar de manera crónica y de las más difíciles de identificar de una manera temprana. Esta artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria. Es autoinmune porque hay presencia de autoanticuerpos que van a generar el desarrollo de la misma. Es inflamatoria porque el paciente lo que va a referir, aparte de dolor articular, es inflamación. Es decir, va a decir el paciente, va a llegar diciendo que tiene dolor, que se le han inflamado algunos dedos de la mano, que se le inflama el codo, que se le inflama la rodilla, que por lo regular empezó
una que otra articulación y después se volvieron todas las de la mano, luego se le agregó la rodilla, luego se le agregó el tobillo, luego se le agregó el pie y tiende a aumentar progresivamente sin mejoría, sin tratamiento. Tiene un comportamiento sistémico. No debemos quedarnos con la idea de que la artritis reumatoide solamente es articular y se enchuecan. Es una enfermedad que puede producir daño pulmonar, puede producir daño cardíaco, puede producir daño oftálmico y puede producir daño renal principalmente, pero puede afectar muchísimos otros órganos y sistemas. Y su principal órgano donde afecta sí es el articular, pero puede afectar cualquier órgano y sistema, ¿no? Y si no damos un tratamiento a tiempo, va a llegar a ser incapacitante. El paciente puede deformarse completamente con dolores terribles y puede llegar a estar postrado y en cama, usando silla de ruedas, requiriendo apoyo para el sustento y puede cursar con esta limitación desde muy joven. El principal factor que nos ayuda a identificar la enfermedad es la presencia de los autoanticuerpos llamados factor reumatoide, principalmente del tipo IgM, recordamos que es una IgM sobre una IgG, y el antipéptido cíclico citrulinado, que es el segundo anticuerpo que tenemos para identificar la artritis. Juntos generan un peor pronóstico para la enfermedad. Pero tenemos cierto porcentaje de pacientes que se van a quedar como artritis reumatoide seronegativa. Son aquellos pacientes que llegan con el cuadro clínico clásico. Tienen mucho dolor articular, yo le palpo muchísimas articulaciones inflamadas, tienen BCG y PCR elevada, pero tienen negativo el factor reumatoide y tienen negativo el anti-CP. Eso se les llama los seronegativos porque tienen todo el cuadro clínico, pero los anticuerpos negativos. Y esto se debe a que todavía hay autoanticuerpos que no se han descubierto. Ya les estuve mencionando uno que son los anticarbamilados, que todavía están como estudiándose qué tanto peso tienen porque todavía no se hacen en los laboratorios, pero seguramente hay más autoanticuerpos que todavía no se han logrado identificar y que les están causando artritis reumatoide, pero por ahora, como no se sabe cuáles son, se les denomina seronegativos. Esos pacientes que no tienen ese anticuerpo positivo, antes de llamarles artritis reumatoide seronegativos, debo buscarles que no sea una espondiloartritis o debo buscarles que no sea un lupus, porque a veces empiezan las enfermedades muy parecidas, no logro identificarlas y estoy pensando que es una artritis seronegativa y a lo mejor es un lupus, ¿no? Entonces, artritis reumatoide seronegativa solo es aquellos a los que ya les excluí que tampoco es lupus ni espondiloartritis y tienen todos los síntomas para artritis reumatoide. Tiene una prevalencia de 0.5 o 1%. Se dice que en México tenemos hasta un 2%. Somos de los que tienen más artritis reumatoide y sobre todo los nativos americanos son los que más frecuencia van a tener de desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Los hispanos también somos un grupo importante de desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad? En la artritis reumatoide decimos que tenemos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Este es cómo va a evolucionar la enfermedad durante los años. Primero empezamos en un paciente sano que solamente tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, los genéticos, ¿no? El tener factores de riesgo genéticos nos da 60% más de posibilidad de desarrollar la enfermedad y uno de esos son la susceptibilidad genética por tener un HLA. Seguramente muchos que sí leyeron lo de artritis encontraron en esa palabra de epítope compartido. Ese epítope compartido son un grupo de genes que codifican un HLA específico que se ha visto que aquellos que lo tienen positivo tienen mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Entonces, el paciente que tiene ese gen, que heredó ese gen, tiene 60% más riesgo de desarrollar artritis reumatoide que alguien que no tiene ese gen. Otras alteraciones o factores genéticos son las modificaciones epigenéticas. Espero que ya en genética o en inmuno hayan visto que después de que se codifica el DNA o el RNA, existen modificaciones posttranscripcionales, se llaman. Esos cambios o mutaciones que son generadas por cambios ambientales. Esas modificaciones epigenéticas nos dan otro mayor riesgo de generar artritis reumatoide. En general se conocen que no existen más de 100 locis que pueden darnos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Si a eso yo le agrego
que ese paciente está aparentemente sano, tiene factores genéticos, pero también tiene factores no genéticos, como el tabaquismo, todavía mayor riesgo. El tabaco, el fumar, es el principal factor de riesgo no genético para desarrollar artritis reumatoide. La microbiota es otro muy importante. Se dice que en la boca tenemos una bacteria cuando tenemos caries que se llaman porfiromonas gingivalis, que generan los antipéptidos cítricos citrulinados. Entonces, uno de los factores de riesgo después del tabaco es tener caries dental para generar y desarrollar artritis reumatoide. Por eso a todos se les debe recomendar que se traten las caries, y pacientes con artritis reumatoide más, porque son promotores de anticuerpos anti-CCP. Ser mujer es 3 veces más riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Es más frecuente la artritis reumatoide en mujeres, pero a quienes les va peor es a los varones. Entonces, la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres, pero de mejor pronóstico. ¿Quién tiene peor pronóstico? Los varones, ¿no? El tipo de dieta que llevan también, en la dieta occidental, que genera mayor riesgo, y factores étnicos, ¿no? Ya hay ciertos grupos etarios que se han identificado que por el hecho de la consanguinidad, o sea, que no saben, pero se casan entre primos, les genera mayor riesgo de desarrollar. Entonces, una persona supuestamente sana, que ya trae genética, es decir, si yo tengo un familiar de primer grado con artritis reumatoide, tengo 20 o 30% más de riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿la artritis reumatoide se hereda? No se hereda, pero sí me da 20 o 30% de más riesgo de padecer la enfermedad que alguien que no tiene un familiar con artritis reumatoide de primer grado. Entonces, el paciente aparentemente sano, con factores genéticos, y aparte fuma, no hace ejercicio, no se cura la caries dental, es mujer, tiene un estilo de vida sedentario, pues es un individuo sano, pero susceptible genéticamente para desarrollar artritis reumatoide. Entonces, es un paciente susceptible. Es asintomático, no tiene datos, ningún signo, pero si ese paciente no cambia estos factores, va a evolucionar con el tiempo y entonces va a empezar a generar autoinmunidad, porque estos factores van siendo persistentes, y empieza la autoinmunidad. Pero se le llama asintomática porque el paciente seguramente todavía no va a tener ningún dolor, nada de inflamación, pero ya va a empezar a generar autoanticuerpos, y esos autoanticuerpos van a generar citocinas, y esas citocinas van a elevar BCG y PCR, y entonces empieza la autoinmunidad dentro del paciente, pero todavía no tiene nada de síntomas. Ahí la articulación está sana. Si el paciente persiste sin hacer cambios, continúa la autoinmunidad haciendo el proceso de citrulinización, que no es más que generar antipéptidos cítricos citrulinados, y ahora sí se generan los autoanticuerpos. ACPA es la abreviación en inglés de antipéptidos cítricos citrulinados y de la generación de factor reumatoide. Entonces llega un punto en donde yo ya creé mis propios autoanticuerpos y ahora sí ya empiezan mis síntomas como de manera muy temprana. Un día me dolió una articulación, pasaron años, quién sabe qué me pasó. 2 años después, me dolieron 2 dedos, pasaron los años, nada. Después, ahora ya me dolió la rodilla. Incipientemente va empezando la autoinmunidad y ahora sí se van depositando células inflamatorias adentro de la sinovia. Decíamos que esta era la sinovia, ¿no? Cuando esto se inflama nos da la sinovitis. Entonces pasa el tiempo y ahora sí ya se hace más evidente, ¿no? Ahora sí ya llega la consulta con dolor, inflamación de las articulaciones, pero todavía es poquito tiempo. Pasan las semanas y ahora sí ya es una artritis reumatoide porque ya pasó más tiempo, ya vino con muchas articulaciones muy inflamadas, ya empezó a desgastarse el sinovio. Y si no doy tratamiento, se empieza a destruir la articulación. Entonces, todo empieza con la susceptibilidad genética y los factores de riesgo. Va evolucionando con el tiempo. Empieza la formación de los autoanticuerpos. Estos empiezan a dar síntomas por la infiltración de células inflamatorias y estas van destruyendo mi articulación hasta que ya me duele, se me inflama y si no tengo tratamiento, se deforma, ¿no? ¿Dónde empieza la artritis reumatoide? La artritis reumatoide empieza en las mucosas, boca, pulmón e intestino. ¿Por qué decimos que empieza ahí? La microbiota de oral, que les decía yo, la porfiromona,
hay modificaciones en pulmón y en hígado que generan citocinas inflamatorias y esas se van a las articulaciones y entonces es cuando me da la artritis reumatoide. Entonces, ¿dónde empieza la artritis reumatoide? En las mucosas. Tengo un paciente con factores de riesgo, me genera el proceso de la citrulinización, que no es más que la formación de peptidilarginina a peptidilcitrulina. Esto nos va a dar los neoepítopes, que si recuerdan esos epítopes son esas que van a ser identificados por los autoanticuerpos. Estos neoepítopes activan ciertas células inflamatorias como las células presentadoras de antígeno, los macrófagos, y toda esta activación se va a ir hacia los ganglios linfáticos. Entonces todo empieza en pulmón, en la boca, en intestino. Las células inflamatorias se activan y se van a todo el sistema linfático y dentro del sistema linfático hay activación de linfocitos B a través de la activación de los linfocitos T y ahí se van a generar los autoanticuerpos. Entonces van a empezar a circular en la sangre el factor reumatoide y los anti-CCP. Al activarse estos anticuerpos van a empezar a reclutar muchos leucocitos y muchas células inflamatorias como y ciertas citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6, 8, los RANK, la interleucina 6, dependiendo de las células inflamatorias, pero eso ya va a ser en la articulación. Entonces, de las mucosas se va al sistema linfático y del sistema linfático van y se depositan en la articulación y en la articulación esta inflamación crónica nos va a generar la destrucción del cartílago y ya nos va a dar un daño establecido en la articulación, ¿no? No solamente dolor, inflamación, sino que tanta inflamación destruye el cartílago y destruye la articulación. Una vez que ya conocimos la fisiopatología, ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones. Tenemos síntomas tempranos y ya síntomas tardíos. Su trabajo es aprender a identificar el paciente de manera temprana, porque una artritis tardía con los dedos chuecos, eso lo identifica cualquiera. Ustedes tienen que saber identificar al paciente de manera temprana para que con el tratamiento ese paciente no llegue a deformarse. ¿Cuáles son los síntomas tempranos? Pues el principal, el dolor y la rigidez. La rigidez articular matutina de más de 30 minutos es clásica de la artritis reumatoide que se acompaña de dolor. Es un dolor poliarticular porque son 5 articulaciones o más las afectadas, simétrico, que da en ambas manos, ambas rodillas y principalmente de articulaciones pequeñas, es decir, sobre todo los dedos. También afecta articulaciones grandes, caderas, rodillas, pero lo más frecuente es que siempre empiece en las manos. Es de calidad aditiva. ¿Eso qué quiere decir? Les decía yo, primero les dolió un dedo, ya después eran 2, 3, ya después era la otra mano, ya después fue la rodilla, pero no se quita uno, sino que van aumentándose. Lo más frecuente es que sea insidioso. De a poquito en poquito van pasando semanas, meses, a veces hasta años. En lo que empiece agudo rápido hace unas semanas y poliarticular no es lo frecuente. Esto es frecuente poliarticular en los abuelitos. La artritis reumatoide ya dijimos que es de más jóvenes, pero también puede haber artritis reumatoide de inicio tardío, le llamamos, que son aquellos que empiezan después de los 60 años. Y en ellos sí lo más clásico es que sea una aparición súbita, aguda, rápida. Hace una semana empezó con todas las articulaciones que le dolían. ¿Sí, Naomi? Doctora, una duda, disculpe. ¿Y qué podríamos sospechar si es alguien joven que llegara con como aparición súbita, pero de múltiples articulaciones? Porque había yo entendido la vez pasada que si era súbito podía ser, por ejemplo, una artritis séptica o algo así, pero creo que eso era nada más en una o poquitas. Monoarticular. Si fuera poliarticular súbito en un paciente joven, lo más frecuente puede ser una artritis reactiva, o sea, secundario a algo infeccioso. Por ejemplo, un paciente que está empezando con un proceso viral, dengue o de este tipo Zika, chikungunya, les puede dar una artritis súbita, ¿no? Poliarticular. También hay pacientes con artritis reumatoide que empiezan poliarticular súbito, jóvenes, pero no es lo frecuente, es de lo raro, ¿no? Pero lo más frecuente sería una artritis reactiva si es joven, súbito y poliarticular. ¿Sale? En artritis reumatoide nos quedamos con que es oligoarticular y se va haciendo poliarticular en semanas, incluso meses, pero de un día para otro es raro. O es artritis reactiva, artritis séptica, pero es monoarticular. Sería rarísima una artritis séptica poliarticular. ¿Sale? Gracias, doctora. Sí, a ti es insidiosa,
de aparición subaguda, van semanas, meses, y la que principalmente se afecta son siempre las metacarpofalángicas, que son estas, ¿no? Los que les decimos nudillos, y después las interfalángicas proximales. Las metatarsofalángicas, o sea, las de los pies, se supone que son las que primero se afectan, pero raramente le hacemos caso a un dolor de pies, sobre todo cuando duelen las manos, es cuando llegan a la consulta. Estos ya son cambios crónicos. Nosotros debemos identificar al paciente así. Cuando llega quejándose de dolor y vienen inflamadas las articulaciones, no tiene ninguna deformidad. La deformidad ya se da con los años, ¿no? Las manifestaciones ya tardías, que ya son las que todos sabemos identificar, pues es cuando ya tienen las complicaciones y la mano ya tiene deformidad, ¿no? Entonces, la desviación radial de la muñeca es cuando la mano está, pues ahora sí que desviada hacia la zona radial, como si tuvieran una mano que el cúbito y radio están hacia un lado y la muñeca está yéndose hacia otro lado. Ahorita les enseño una imagen. Esa es de la más frecuente. El desplazamiento cubital, la deformidad en Z, que es este famoso pulgar en Z, que vemos que pareciera una Z porque tiene subluxación de la metacarpo y de la interfalángica proximal. Tenemos la deformidad en cuello de cisne, que es esta, una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal, y tenemos el dedo en botonero o la deformidad en ojal, que es una hiperflexión de la proximal e hiperextensión de la distal, ¿no? Entonces es al revés. Cuello de cisne, hiperextensión de la proximal, hiperflexión de la distal, y la de dedo de ojal o botonero es al revés, hiperflexión de la proximal, hiperextensión de la distal, ¿no? Esos son los más clásicos que conocemos: pulgar en Z, la desviación en cuello de cisne, en botonero o en ojal, y tenemos la desviación cubital, que por aquí aquí está, la desviación cubital de la muñeca, que pareciera que se hace como un ángulo de 90 grados, ¿no? Puede haber lesión de los tendones con tenosinovitis de las vainas flexoras, extensoras. Puede estar tan inflamada la articulación o puede haber tanta subluxación que nos da un síndrome de túnel del carpo. ¿Se acuerdan que decíamos que ese síndrome de túnel del carpo es las parestesias en los dedos, principalmente primero, segundo y tercero, por compresión del nervio mediano? Cuando está comprimido el nervio mediano es cuando más tenemos hormigueos, adormecimientos en los dedos, y también el túnel del carpo nos puede dar en artritis reumatoide. Pues esta muñeca, miren cómo está toda deformada, pues está comprimiendo el nervio, ¿no? Puede darnos un dedo en gatillo, claro, porque están inflamadas las poleas en los metacarpofalángicos y puede haber hasta ruptura tendinosa, ¿no? Esas son las complicaciones o las manifestaciones tardías en artritis reumatoide. También tenemos complicaciones a nivel de pie y en la columna cervical. Tenemos subluxación plantar de las cabezas de los metatarsianos, así como que pareciera que se salen los metatarsos. Esto es por una inflamación crónica, y también tenemos un síndrome de túnel tarsiano, parestesias en los dedos secundario a la inflamación en el tobillo, ¿no? Y a nivel cervical es muy importante que aquel paciente que refiere también mucha cervicalgia crónica y parestesias en los brazos, hay que ver que no le esté dando una subluxación atlantoexoidea. ¿Qué quiere decir eso? Se separa el atlas del axis, se comprime la médula y el paciente empieza a tener parestesias en las manos y parestesias en todo el brazo, y esto lo identificamos por una resonancia, por una radiografía, y es quirúrgico. Entonces, una de las complicaciones cervicales más frecuentes es la subluxación atlantoaxoidea, ¿no? Es un dolor con irradiación hacia el occipucio, puede ser a los brazos y puede dar parestesias. Por eso es importante que lo vea el traumatólogo, porque es quirúrgico. Les decía yo que la artritis reumatoide es conocida por su dolor y deformidad articular, pero también tenemos las llamadas manifestaciones extraarticulares. ¿Eso qué quiere decir? Signos y síntomas en otros órganos y sistemas que no sean las articulaciones. El paciente que tiene manifestaciones extraarticulares tiene peor pronóstico que el paciente que no tiene manifestaciones extraarticulares, y la mitad de los pacientes van a llegar a tener manifestaciones extraarticulares. ¿Eso qué quiere decir? La mitad de los pacientes con artritis que voy a ver van a tener peor pronóstico, la mitad de los pacientes que van a estar sin manifestaciones extraarticulares tienen mejor pronóstico. Aquel paciente que tiene manifestaciones extraarticulares no solo tiene peor pronóstico, sino tiene una mayor mortalidad.
¿Cuál es la manifestación extraarticular más frecuente? Los nódulos reumatoides. Estos son los famosos nódulos reumatoides, que no son más que un tipo de vasculitis, es decir, se inflaman los vasos, atraen muchas células inflamatorias, forman mucho líquido articular y se hacen nódulos reumatoides. El tratamiento es el mismo de la artritis reumatoide, solo que hay que subir las dosis. Otras aquellos pacientes con nódulos reumatoides tienen menor sobrevida que los pacientes que no tienen nódulos reumatoides, ¿no? Puede haber nódulos en cualquier parte, puede haber dentro de la articulación, o puede haber en zonas flexoras extensoras, o puede haber en zonas lineales, ¿no? Esto es lo más frecuente. Tenemos manifestaciones extraarticulares oculares, ¿no? La artritis reumatoide puede dar epiescleritis o escleritis, ¿no? Manifestación de ojo rojo, con dolor, pérdida de la visión, y hay que actuar rápido, ¿no? Requieren dosis altas de medicamentos biológicos, rituximab, que vamos a ver más adelante, para poder controlar la enfermedad, ¿no? Porque la epiescleritis o la escleritis puede generar pérdida de la visión. Otra complicación es la osteoporosis. Bueno, desde la osteoporosis, ¿no? Ya saben ustedes que la osteoporosis se refiere al riesgo de fracturas. El hueso, conforme avanza en la edad, va perdiendo calidad, se va poniendo poroso y nos podemos fracturar con golpes de pequeño impacto, ¿no? Y nos puede dar osteoporosis, que no es más que mayor riesgo de fracturarnos. Uno de los factores de riesgo en la artritis reumatoide para la osteoporosis no solo es la misma enfermedad, sino los glucocorticoides. El estar usando prednisona, deflazacort de manera crónica nos da mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Y otras manifestaciones, sobre todo hematológicas, son la anemia. Sobre todo aquí vamos a encontrar anemia normocítica normocrómica, o también podemos encontrar trombocitopenia. Entonces, el paciente con artritis reumatoide puede darnos ciertas manifestaciones hematológicas, ¿no? Trombocitopenia, trombocitosis o anemia. Y también puede darnos vasculitis, ¿no? Sobre todo puede darnos hemorragias en astilla, como podemos observar aquí. Estas hemorragias en astillas no son más que un ejemplo de vasculitis, y si esta progresa intensamente puede darnos úlceras o puede darnos necrosis, ¿no? O gangrena. También puede darnos cierto grado de neuropatía, púrpura y arteritis en diferentes órganos, y una paquimeningitis reumatoide, ¿no? Aquel paciente con artritis reumatoide con dolor de cabeza crónico. ¿Sale? Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Y vamos a ver en la siguiente clase manifestaciones extraarticulares pulmonares, cardiovasculares. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico y cuál es el tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda, doctora, pero ¿sí? Anoté. Voy a buscarla. Bueno, anótale ya. Me la preguntan en la siguiente. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Es que se supone que la semana que viene son de exámenes. Sí. No, yo nada más hago 2 exámenes. El primer examen va a ser desde el principio hasta lupus, y el segundo examen después de lupus y todo lo que resta. Entonces todavía tenemos clases normal. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya encontré, doctora. ¿Sí? Ya lo encontré. Iba yo a preguntarle que ¿cómo era lo de la sacroileitis o algo así? Sí, la sacroileitis es el dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, que está generalmente en la zona lumbar hacia la pompa. Donde está la pompa, ahí está la sacroiliaca. Y generalmente el paciente le dice que le duele al sentarse, duele cuando hace ciertos movimientos, pero la sacroileitis no es de artritis reumatoide. Lo más clásico es que sea una espondiloartritis. Ok. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Hace rato había mencionado que los nódulos reumatoides eran un indicador de qué dijo. Son de peor pronóstico. Es un tipo de vasculitis, y tener nódulos reumatoides es la principal o la más frecuente manifestación extraarticular y significa peor pronóstico. Muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces la otra clase terminamos artritis reumatoide y vamos a empezar gota.
Ok, doctora, gracias. Antes de irnos, voy a elegir a 5 personas que van a empezar a preparar su tema de artritis idiopática juvenil. ¿Sale? A ver, Naomi, tú vas a ser una de las que va a exponer y dime un número del 1 al 15. 13. Vanessa, vas a hacer con Vanessa Rodríguez. Anota para que, si te preguntan, vas a hacerlo con Vanessa. Otro número. Naomi. 6. Mariana Guadalupe Reyes Altamirano. Otro número. 7. Yasmín Lázaro. Y último número. ¿Cuáles ya le dije? Cualquier otro número. Bueno, yo le elijo. A ver. López Eric Sebastián. Dijo después de Mariana, ¿quién más? Mariana. Eric. Vanessa. Tú. Ya son 5, ¿no? Dijo alguien más, pero no recuerdo. No lo anoté. Por eso le dije, anote. Sí, Si alguien escuchó su nombre, si no, Diana Paola. Rodríguez Naranjo. Sí, doc. ¿Sale? Bueno, ellos van a empezar a preparar artritis idiopática juvenil. Yo creo que en 2 o 3 semanas la van a presentar. ¿Sale? Ok, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.